¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos estudiantes. Me presento, soy el profesor Jesús Pérez y voy a resolver el examen que quedó pendiente del primer simulacro que se realizó en el mes de enero. La segunda parte me quedé en la pregunta 20. A partir de ahí voy a hacer hasta la 50. Espero que les guste, se suscriban, comentan, comparten. Y les quiero informar también de la preparación exclusiva para el examen de C5 2022-2, semestre intensivo. 50% teoría, 50% práctica. Ya me puede escribir al 969-821-634 para dar la información cuando vamos a empezar para este segundo examen, una preparación exclusiva para el examen de la CENCICO. A continuación voy a pasar a resolver las preguntas. Dice así, en esta pregunta número 20, que vino en el simulacro, no salía clave, no me sale clave acá, pero el procedimiento lo vamos a hacer. En este caso voy a poner con las letras, un poquito más arriba, para que me alcance espacio. Y ya, dice, una persona compra cierto número de objetos, entonces vamos a ponerle valores. Número de objetos, digamos que X, pongámosle un valor, el número de objetos que sea el valor de X, le vamos a poner el X, y el costo de los objetos va a ser igual a Y. Eso hay que tenerlo claro para poder resolver este tipo de problemas. Dice, una persona compró cierto número de objetos por 360 soles. Podría haber comprado tres objetos más si cada uno hubiese costado 4 soles menos. ¿Cuántos objetos compró? En este caso, el número de objetos por unidad. Acá es la unidad, X unidades. Costo por unidad, Y soles. En este caso, nos damos cuenta que X por Y va a ser igual a 360. Porque el costo del número de X por Y va a ser igual a 360. En este caso, podría haber comprado tres objetos más. Entonces, si hubiera comprado tres objetos más, el X es el número de objetos. Le vamos a poner X más 3, cierro paréntesis, por, multiplicado por, dice, si cada uno hubiese costado 4 soles menos, entonces Y menos 4 va a ser igual a 360. En este tipo de problema vamos a tener que multiplicar X con este con este, propiedad distributiva. Pero podemos reemplazar también, en este caso de problemas, vamos a, antes de aplicar propiedad distributiva, con mi lápiz voy a agarrar y voy a poner que X va a ser igual a 360 sobre Y. ¿De dónde salió esto? Eso sale de acá. Sale de X por Y es igual a 360. Despejamos X, en este caso sería 360 entre Y. Y lo que vamos a hacer ahí, vamos a reemplazar en la parte de acá abajo. Va a ser igual a 360 entre Y. Cierro paréntesis. Más 3. Abro paréntesis. Acá cierro, abro. Y menos 4. Va a ser igual a 360. Eso es lo que queda. Ahora sí tenemos que operar y multiplicar. Para poder eliminar esa Y se puede multiplicar todo por Y. Sería la mejor manera multiplicar esta parte por y todo por Y.
Así ya no se altera y todo sigue igual. Vamos a multiplicar por y. Pero cuando multiplicamos por y, solo basta multiplicar con uno nomás que está acá. Con este multiplicamos con y. Y ya no es necesario multiplicar con este. Por propiedad de multiplicación. En ese caso va a quedar así. Vamos a ponerlo. Entonces multiplicamos y por 360y y por 3. En este caso, si yo multiplico 360y por y, me va a quedar 360y que está ahí entre y por y. En este caso se van a eliminar las y me va a quedar 360. 360. Ya, ahí me quedó 360. Entonces voy a seguir con la multiplicación de los y me va a quedar un más acá. Eso sí nos queda claro. Entonces el otro lado va a ser igual a más 3y. En ese caso, yo multiplicamos ahí y va a bajar el mismo y menos 4. No olvidémonos de que está multiplicando. Entonces, paréntesis. Acá es el signo menos. Cierro paréntesis. Igual a, en este caso sería 360 por y, que me va a dar igual a 360y. Ahora sí, se va a aplicar la propiedad distributiva. Como hicimos con y, lo paso a borrar ahora. Ahora sí vamos a aplicar propiedad distributiva. Lo voy a poner con color lila. 360 por y 360 menos 4. Y ahora sí le voy a poner con rosado. 360y. 3y, disculpa. 3y por y 3y por menos 4. En este caso es propiedad, por propiedad distributiva. Va a ser 360y. Voy a poner un costado. 360y. Ahí está, 360y. Por los signos sería el 360 que hay un más invisible, menos el menos, sería menos 360 por 4. En este caso sabemos que 360 por 4 es 1440. Eso lo tenemos claro todos. En este caso, vamos a seguir multiplicando ahora sí con lo de rosado que he puesto ahí. 3y por y sería más. El signo que siempre tener cuenta sería 3y al cuadrado elevado al cuadrado. Ahora sí tenemos que darnos cuenta del signo, si es más y el otro es menos. Acá más y acá otro menos sería menos. Ahora sí tenemos que multiplicar 3y por 4. 3 por 4, 12y. Va a ser igual a 360y. Más arriba 360y. Y en este caso vamos a pasar todos a un solo lado y para poder simplificar. Pero antes de pasarlo todo por un solo lado, nos damos cuenta que acá hay un 360y, con rojo lo estoy señalando. Aquí hay otro 360. En este caso, cuando tenemos un lado 360 y en el otro lado tenemos 360, se va a poder eliminar. Entonces, con mi color verde que tengo acá, voy a pasar a eliminar 360y y 360y. Ya eliminé 360y. Ahora sí, ¿qué más se puede eliminar? Se puede eliminar cuarta en este caso. Podemos hacerlo ya de frente con anaranjado. Cuarta o tercia. Tercia en este caso. Tercia de acá, tercia acá, tercia acá. Y acá quería un cero, ¿no? Cero, entonces sería igual a cero. Quería así, queridos estudiantes. 340 entre 3 sería 400. 400.
80, si no me equivoco. 480 por 3, 0, sí, 480. En- sería 3y, sería ordenándolo ya también, sería acá, el 480 sería más acá, 480. Y borramos este 480 que está ahí, ya. Ahora vamos con el 12y, sería entre 3, sería 4y. El signo acá sería, hay que tener en cuenta siempre el signo, ese 12y, si le sacamos tercia, sería menos 4y, y acá sí sería menos 480, y el 3y que estaba ahí, lo sacamos y sería y al cuadrado. Ahora sí, es igual a 0, y en este caso, me he olvidado poner el 0 acá. Ya, ahora sí, como, como pusimos a un lado el 0 convenientemente para poder aplicar aspa simple y poder hallar los factores y poder factorizar. En este caso, por aspa simple, sabemos nosotros que este y al cuadrado va a ser igual a ver, vamos a ponerlo, y y. En este caso, y al cuadrado que está acá, va a ser igual a y. Este 480, primero hay que darnos cuenta del signo, cuidadosamente va a ser es un menos ahí, está en menos 480, entonces vamos a ponerle, para que te salga menos, acá sería menos y más. Eso seríamos en el semestral, es para simple. Si acá tenemos menos, sería menos por más. Y 480 tiene que darme un número que multiplicado me dé 480, en cambio dos números, siendo el mayor siendo, eh, sería de 24 por, a ver, dos números serían multiplicados que me den 48. 24 por 20, ¿está bien? 24 por 20 está 480. En mayor le ponemos cosino menos, 24. Y abajo el 20. Ahora sí, lo he hecho eso intencionalmente para poder aplicar aspa simple. Aspa simple dice que este y por menos 24 me va a salir menos 24y. 24y. Y ese y que está ahí, que está que solo multiplico por 20 y sería 20y positivo. Positivo a veces no lo se pone, pero lo voy a poner para poder diferenciarlo del signo menos. Ahora sí, que ese 24y y ese 20y lo vamos a sumar de arriba hacia abajo y nos damos cuenta que va a salir igual a menos 4y. 4y. Y ese menos 4y que está ahí de rojo que le puedo poner, lo voy a seleccionar de amarillo. Ya, le puse un círculo amarillo, tiene que darme igual a el menos 4y que está acá, en el otro lado que estoy seleccionando de amarillo. En este caso, dan lo mismo y el aspa simple que he hecho, la factorización es la correcta. En ese caso voy a borrar los círculos amarillos y quiere decir que voy a trazar una línea divisoria. Ya. Quiere decir que la factorización quedaría igual a esto. Así. ¿Y? 24. Y. 20. Quedaría así, querido estudiante. Este sería 24, el signo menos sería acá. Cierro paréntesis, paréntesis acá, cierro. Multiplicado, ahora paréntesis. Acá es el 20, signo más, entonces sería más. Cierro paréntesis, va a ser igual.
al número cero, ya que lo hicimos agrede para que salga el número cero. El número cero. En este caso, para que salga igual a cero, y, acá que lo estoy seleccionando, y tiene que ser igual a ver, este y, acá tiene que ser igual para que salga cero, tiene que ser igual a 24. Porque si tú a y le pones 24, todo te sale cero y es correcto. O ese y también puede ser igual a menos 20. Menos 20. Entonces tenemos dos respuestas, y vale 24 o y vale menos 20. Pero si cuántos objetos compró, si fuera menos 20 objetos, eso es algo imposible. El signo menos no es algo aplicable en la vida real. Entonces nos quedamos con 24. Así justifico la respuesta que hacer positivo 24. Lo selecciono con rojo. Ahí está, 24. Si y vale 24, nos están pidiendo y, acordemos que y es el costo de objetos. Dice cuántos objetos compró, entonces nos está diciendo el valor de x. Entonces vamos a reemplazar con el valor de x, y, vamos a reemplazar y, disculpa, y lo vamos a en la ecuación primera, que sería esta. Esta es la ecuación primera, donde está el asterisco, entonces sería 24, perdón, sería x por 24, x, primero está el x, siempre hay que respetar el orden, x por 24 va a ser igual a la suma que nos han dado, el producto que nos han dado de 360. 360. Ahora sí, ese X que está ahí va a pasar, quedar intacto, ya que el X queremos hallar y no se tiene que mover. Va a ser igual. 360 entre 24, eso sí tenemos que operar. 360 entre 24, si no me equivoco, sale 15. Sí, 15 sale. A ver, la división sería, sí, 15 ya me salió. Y la respuesta sería la cantidad de objetos, el número de objetos que ha comprado, sería 25. La clave, en este caso la clave sale, tengo que borrar el problema. Entonces, así es el problema, la resolución del problema 20 que te vino en el primer simulacro del mes de enero del 2022-2. Este es el primer simulacro, así se resuelve. Primero tenías que resolver, ponerle valores, número de objetos, el valor de X y el costo de objetos, el valor Y. Te están diciendo que el número de objetos aumentaría en 3, ¿sí? El costo de cada objeto sería y menos 4 es igual a 360. Reemplazamos que x por y es igual a 360. Reemplazamos en x para que nos dé el valor de y. Aplicamos propiedad distributiva, aspa simple y nos arroja la respuesta. Voy a pasar a borrar ahora sí. Y acá está, sale 15. Paso a la siguiente pregunta, voy a bajar. La siguiente pregunta es esta, la 21. Vamos a leer. Dice, a Perulín se le pregunta por su edad. Perulín es en cambio es un joven, digamos. Perulín se le pregunta por su edad. Si resta, y él responde, ¿no? Si restas a la edad que tendré dentro de 10 años, o sea, va a ser una resta, ojo, una resta, la edad que tendré dentro de 10 años, o sea, vamos a restar la edad que tendrá dentro de 10 años, sería en este caso, primero tendríamos que poner, vamos a escribir, edad actual, con azul, edad actual va a ser igual a, en este caso, Pirulín, hay que ponerle un valor igual a X. Entonces la edad actual de Pirulín va a ser igual a X. Con ese dato ya lo podemos hallar mejor. Si se resta, ojo, es una resta, eso tenemos que tener pendiente. La edad actual que tendré dentro de 10 años. Entonces, en ese caso, si tú estás en mi semestral, vas a darte cuenta que tendré es igual a un signo más. O sea, yo tendré futuro, tendré 10 años, entonces sería X. En este caso lo pongo entre paréntesis para poder
ser más ordenado, va a ser x más 10. O sea, la edad actual que le hemos puesto x dentro de 10 años más x va a ser igual, más 10, va a ser igual, o mejor dicho, va a ser la diferencia de, abro paréntesis, ahora sí, dice, la edad que tuve hace 10 años, tuve, si tú te das cuenta, tuve es una resta, ya que la edad actual, y si tuve 10 años, va a ser igual a x menos 10. Así se representa. Dice, obtendrás mi edad, o sea, el resultado de eso va a ser igual a mi edad. Y en este caso, en este problema, Pirulín lo hemos puesto su edad igual a x. Ahora sí, lo aplicamos lo clásico, lo que estamos repasando ahora, que es la propiedad distributiva, que sería este x por este x y este x por este 10. Y con verde estamos poniendo 10 por x y 10 por menos 10. En este caso, acá la dificultad también es darse cuenta de los signos. Y para no confundirse, vamos a aplicar x por x, sería x al cuadrado. Ahorita pongo el cuadrado, menos, porque está con el signo más por menos, menos 10x. Ahí ya multipliqué la primera x de morado. Ahora, con el color rosado, digo, mejor dicho, con el color verde que está ahí, se va a seguir multiplicando. Pero antes de la multiplicación, tenemos que darnos cuenta de los signos. O sea, me salté un paso, disculpen. Los signos. Ya, ahora sí. Los signos. ¿Qué quiere decir con los signos? En este caso sería así, los signos. Primero, x, que está acá, más 10, más 10. Está en paréntesis, ¿no? Ojo, para separarlo, ojo. Paréntesis. Acá se supone que hay un más, por eso ya no se lo pone, pero ese menos, incluso ya no se puede poner paréntesis porque no hay signo. En cambio, este menos que está acá, multiplicar para acá y para acá en los signos. Entonces sería menos x, menos x. Y este menos que está acá con este menos, me va a dar un signo más. Más. Menos por menos te da el signo más. Cuando es multiplicación, menos por menos te da más. Y el 10 va a ser igual a x. Igual a x. Y así es como se plantea, se resuelve este tipo de problemas, querido estudiante. Eh, Acá es el número 10, hay que tener en cuenta el número 10. El número 10 sería, y así se resuelve este tipo de problemas, querido estudiante. Este es un planteo de edades con ecuaciones, no tan complicado, solamente hay que tener en cuenta ciertos criterios, que si tú estás semestral te vas a dar cuenta. Ahora vamos a pasar a eliminar con verdecito, ahora sí. Este menos x que está acá, con este más x, se van a eliminar, entonces chao. Y te quedaría la suma de 10 más 10, que de frente sería el número 20. 10 más 10 te da el número 20, va a ser igual a x. Entonces le ponemos x acá. Entonces x, hemos dicho que x es la edad actual y que te están viendo cuántos años tiene Pirulín. Pirulín estamos hablando del señor que estamos hablando de su edad. La edad actual de Pirulín sería 20. Entonces marcamos 21, sale arco. 20 años tiene actualmente Pirulín. Un problema clásico que te vino en el primer simulacro del mes de enero de 2020, para el primer examen, que se rindió el 5 de marzo. Voy a pasar a borrar, borro, y paso a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es la 22. Corro un poco de espacio para poder resolver el problema.
Y acá arriba lo vuelvo. Ya, ahora sí. Dice, de 300 integrantes de un club deportivo, o sea, estamos en un club deportivo, imaginemos que estamos en un club deportivo, que somos los dueños, por ejemplo. Dice, son 300 integrantes en ese club, entonces ponemos integrantes o el total. Todo un costado vamos a ponerlo, después vamos a poder, primero hay que poner los datos un costado para poder ver qué podemos usar para poder hallar el dato que te pide. Va a ser T es igual a 300. T representa el total de integrantes que están en el club, en este caso. 770 se escribieron en natación, entonces vamos a ver 770 de los 300, 770. Natación, voy a ponerle una N y una A. A ver, una A por acá. A, que me va a representar a natación. Va a ser igual a natación. Y que sigamos leyendo, dice que 140 se inscribieron en gimnasia. En este caso, un hito de deporte, gimnasia va a ser igual. Y gimnasia como lo podemos representar tranquilamente con una G. Ahora sí, tenemos G es igual a 144. Vamos a leerlo ahora sí, corrido. De los 300 integrantes de un club deportivo, 170 se inscribieron en natación, o sea, natación 170 y 140 se inscribieron en gimnasia, ¿ya? Gimnasia. Si 30 no se inscribieron en ninguna de las dos especialidades, o sea, 30 nada que ver, no se inscribieron en ningún lado. N va a ser de nada, de ningún lado, voy a poner 30. En este caso se está pidiendo cuántas personas se inscribieron en las dos disciplinas. En este caso estamos hablando de las disciplinas que es de la natación y de la gimnasia. En este caso tenemos que hallar la intersección y para hallar la intersección hay varias maneras. En este caso vamos a aplicar el diagrama de Ben-Euler y voy a dibujar primero el universo con color lila, no, con color rojo mejor. Acá está. Este es el total del universo de los casos que vamos a ver. Son 300 acá en total, 300. Con rojo lo pongo, 300. Ya, son 300. Y de las nataciones, de la natación voy a poner un círculo que va a representar natación, que es igual a 300, ¿no? Vamos a ponerle, acá son, digo, 170 natación, 170, 170. ¿Ya? En este caso, el lila representa a las personas de natación. Y ahora sí vamos a poner otro círculo con otro color para que represente al deporte de gimnasia. En este caso va a ser 140, entonces vamos a ponerle 140. 140, ¿ya? Y te están diciendo que 30 no aparecen en ningún lado. En este caso, si 30 no aparecen en ningún lado, no se tiene que poner en esos círculos, sino va a estar afuera para poder diferenciar lo que no pertenece a ningún lado. Entonces, 30. ¿Y qué te están pidiendo en este tipo de problemas? Nos están pidiendo la intersección de las personas que practican el deporte de natación y el deporte de gimnasia. En este caso va a ser igual en el centro. En el centro vamos a poner X. Eso es lo que están pidiendo hallar. En este caso, nos estamos diciendo que 170 equivale a todo el círculo de lila. Tenemos un lado X, entonces en el otro lado del lila va a ser 170 menos X. Eso nos tiene que quedar claro. Ponemos 170 menos X, 170 menos X más X, me da el total que es en el lila, que es de 170. Lo mismo, lo mismo vamos a aplicar para 140. En este caso tenemos X.
La parte que sobra, que está vacía, va a ser igual a 140 menos x. Voy a pasar a escribir. 140 menos x. Ahora sí, ya tenemos lo de color lila, que es 170 menos x, y tenemos el x, y tenemos el 140 menos x, y el 30 que no pertenece a ningún lado. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. 170 menos x, si tú lo sumas más x, más 140 menos x, o sea, estoy sumando la parte ya, parte paso región por región, más, estoy diciendo 140 menos x, menos, nunca hay que olvidarnos de los signos, más 30. En este caso estoy sumando cada región. ¿Para qué? ¿Para qué? Para igualarlo a 300, ya que la suma de todos esos datos me tiene que dar igual a 300. Eso es lo que yo quiero llegar y eso es lo que, cómo se resuelve este tipo de problemas. Es igual a 300. En este caso, lo voy a poner con colores para que se pueda entender mejor. En este caso, he dicho que está la parte que está de lila es igual a 170. La parte que está de rosado es 140, disculpe, 140 menos x y de lila es 170 menos x. Y la parte del centro donde están los dos es x. Y la parte de afuera es 30. Entonces, como vuelvo a repetir, la suma de todos esos datos, lila, amarillo, rosado y verde, te tiene que dar igual a 300. Eso es lo que estoy reemplazando para poder resolver. Entonces, voy a operar, ahora sí. Con mi color verde, nos damos cuenta que ese menos x y ese más x se van a eliminar porque tienen signos diferentes. Entonces, vamos a eliminar con verde. ¿Te vas? Te vas. En este caso, también tenemos 170 más 140 más 30. Mentalmente me sale 340. A ver, ustedes compruébenlo. 340. 170 más, ¿verdad? 340. Comprueba 170 más 30 sería 200 más 140, 340. Y suma y baja el x. Pues igual a 300. En este caso el problema, no olvidamos nunca de los signos. En este caso va a ser 340 positivo, que ya no se pone. El x va a ser igual a también positivo. Va a ser igual a 360, 330. Vemos, vemos el problema y vamos a tener que operar. Pero antes, como dije, de operar, me percato de que con el color es menos x, se va con este más x, no con este menos x. Disculpen, voy a borrar ese signo menos. Me cae un signo menos x. Ahora sí, nunca hay que olvidarnos de los signos para poder no cometer errores. Ahora sí, pasamos ese menos x. Acordémonos que el menos x siempre tiene que ser, o ese x tiene que ser siempre positivo para poder hallar el dato correcto. Entonces va a ser ese x lo tenemos que pasar al otro lado. Y ese 340 que está ahí para el lado de la izquierda va a ser restado con el 300, porque el 300 tiene que pasar al lado. O sea, juntamos los números y la variable que es x por un lado y el número por otro lado. Y sería 340 menos 300. En este caso, una simple división nos da igual a 40. 40 sale. Entonces, nos están pidiendo la parte de la intersección y nosotros podemos la intersección, podemos de amarillo. Y esa parte de amarillo que es aquí le pusimos, entonces me sale igual a 40. En este caso, marco la A.
paso a borrar. En la 22 sale avión, voy a pasar a borrar. Este tipo de problemas, así es la resolución con el diagrama de Euler. Haces circulitos representando cada deporte, en este caso que es gimnasia y natación. Te piden la intersección, entonces le ponemos un X y lo ponemos por partes, 170 menos X, 140 menos X, y la otra parte de afuera que no pertenece a ningún deporte es igual a 30. En este caso, así se resuelve este tipo de problemas. Voy a pasar a borrar. ¿Sí entendido? Borro y paso a la siguiente pregunta. Ahora sí voy a pasar a la siguiente pregunta. Corro espacio y vemos lo que dice. Ya. En este caso nos damos cuenta de que es una ecuación. Entonces voy a bajar la parte que está ahí arriba, voy a bajarlo para poder operar. Un control V. Listo. Esta es la ecuación. Le he bajado para no demorar mucho. Esa es la ecuación. Lo mismo que está arriba. Ahora sí, lo que tenemos que hacer es operar, pero teniendo criterio de que está multiplicando, y va a ser propiedad distributiva. En este caso lo voy a poner de colores para que se pueda diferenciar. Sería este X con el color lila X por X, con el color lila X por 5. Ahora con el color rosado sería 3 por X, y con el color rosado 3 por 5. No olvidemos de los signos. Acá en cambio en el otro lado, el signo va a pertenecer igual ahí, y lo que vamos a tener que multiplicar primero va a ser el número por los números. Primero va a ser X, morado lo va a poner X por X, y va a ser igual a X por 7. Y con el otro color que sea marrón, 1 por X y 1 por 7. Después vamos a tener en cuenta los signos para no confundirnos. Primero vamos a multiplicar miembro a miembro. En este caso vamos a ver igual a E. Va a ser igual. Sería con el primero, con el de lila, va a ser X al cuadrado. X al cuadrado. Y el otro sería 5X, el lila, ojo lila. Tenemos que darnos cuenta de los signos. En este caso el signo va a ser igual a más. Ahora sí, pasamos al otro signo. El otro signo sería 3 por X. El signo positivo sería más de vuelta. Más. Y sería 3 por X igual a 3X. Ojo, para que no perdamos, estamos haciendo el de rosado. Va a ser igual a 3 por 5. En este caso 3 por 5 va a ser igual a 15. Estoy haciendo la parte de rosada. Ojo, para que no te pierdas. Acá de vuelta podemos el signo más por más. Sería más. Más. Hasta ahí hemos aplicado los datos distribución. Ahora sí, el menos. En este caso, como hay un menos, vamos a poder abrir el paréntesis y operar de la misma manera que hemos operado en la parte izquierda con los colores lila y rosado. En este caso vamos a comenzar con el color de anaranjado, que es igual a ser igual a X por X, que es igual a X al cuadrado. Lo vamos a poner con azul. Acordamos que X por X es igual a X al cuadrado. Ahora sí multiplicamos ese 7 por X y es igual a 7X. Acordémonos de los signos. En este caso el signo positivo al X no se le pone, y al 7 en ese caso, como está al costado de otros números, se le puso, sería más. Ahora sí, de vuelta, vamos con el LED color marrón. En este caso va a ser 1 y X. Nos damos cuenta que ese 1 tiene signo positivo y ese X no se le puso, es un signo positivo. En este caso también va a ser un signo más. Y en este caso 1 por X, todo número multiplicado por te da el mismo número, entonces sería X.
No hay por qué confundirse ahí, no hay por qué complicarse. En este caso es 1 por 7. También nos damos cuenta que no número multiplicado por uno me da igual a al otro el mismo número. O sea, uno por un número te da el mismo número. En este caso me va a ser 7. En este caso nos damos cuenta también de los signos. Uno tiene signo positivo y 7 también tiene signo positivo. Si es positivo por positivo, te da otro positivo. Ponemos, cierro paréntesis. Y lo que toca ahora es de la parte que está de la izquierda, ese x al cuadrado, ese x al cuadrado va, ya, ahora sí, ese x al cuadrado más 5x más 3x más 15 va a bajar igualito. Voy a acomodarlo. Y ahora sí, está bien acomodado. Disculpen, había borrado la manera de compartir, ahora sí se está compartiendo. Disculpen, ahora sí se está compartiendo. Ahora sí, voy a la parte de rojo. Va a ser con otro color, voy a ponerle color, no usaba el verde, ahora sí voy a usar el verde. Va a ser menos x por más, menos por x por más, menos por más. En este caso estoy haciendo primero el signo para poder simplificar los signos. Ese menos, por adelante que hay un más, ese menos por más, ese menos por más y ese menos de vuelta por más. Eso es lo que estoy haciendo para poder eliminar los signos. En este caso, si sabemos menos por más, te da menos igual a x al cuadrado, o voy a poner x al cuadrado, x al cuadrado. Ahora sí, de vuelta ponemos el signo que corresponde a menos por más, te da menos, que sería 7x por el color azul, 7x. Y de vuelta ese signo bajamos ese x, y ese signo menos por más nos da el signo menos por más, nos da el signo menos. Y de vuelta, signo menos por más, a ese 7 me da menos 7. Prácticamente ese menos ha vuelto a todos esos más, signo negativo, menos. Ahora sí podemos operar ciertos números, en este caso va a ser igual a E, me va a ser igual a. Primero eliminamos los datos que tenemos. Ojo, mucho ojo acá para no poder confundirnos. Con rosado lo voy a poner. Este x positivo, x al cuadrado positivo, con este menos x al cuadrado positivo me sale 0 porque son iguales y signos diferentes se restan. Ahora sí tenemos este 5x más 3x me sale 8x. Ojo, 8x tenemos en la mente y este 7 menos 7x menos x me sale menos 8x. Entonces se van a ir de vuelta te vas, te vas. Y quería 15 menos 7. Y 15 menos 7 sí se puede restar, sale de igual a 8. En este caso, el TT problema sale dado. La 23 sale dado, sale 8. Disculpen, espero que se haya podido apreciar. Eh, ese tipo de problemas vino en el simulacro, como repito, en el primer simulacro, en el mes de enero. Las resoluciones son así. Ojo, si estás en mi semestral, te vamos a explicar paso a paso también, no te preocupes. 50% teoría, 5% práctica. Entonces, el ingreso lo tienes asegurado, querido estudiante. En este caso, en este tipo de problema, la 23, así salió en el primer semestral. Y en el primer el simulacro, no estaba tan difícil, solamente aplicar propiedad distributiva, aplicar las leyes de los signos, cuando se están multiplicando los signos, hay que tenerlo en cuenta, y saber simplificar, ya que a veces simplificando también cometemos errores y se nos olvida de repente algún signo o alguna resta y podemos cometer un error. En este caso, todo está bien hecho, voy a pasar a borrar y marcamos 28, borramos, borramos esto también que copiamos, borramos esto también, corremos el espacio. Y nos vamos a la pregunta número 24.
La pregunta 24 hay que leer primero para, es un texto grande, hay que leer para poder interpretar. Dice así, se hace caer una bola de billar sobre una mesa, ya hay que tener imaginación en este tipo de problemas, y desde cierta altura, ojo, calcule esa altura sabiendo que en el tercer rebote alcanza una altura de 54 centímetros y que cada rebote equivale a 3 cuartos de la altura de la caída del anterior. Entonces hay que graficarlo primero para eh, poder desarrollar. Primero hay que graficarlo para poder entenderlo. Entonces, en este caso, hacer una bola de billar. El nivel del piso va a ser, digamos, este que sea el nivel del piso. O sea, la bola de billar es soltado desde el punto lila, punto azul. Va a caer la bola de billar va a caer. Y su primer rebote va a ser acá. Acá, 3 cuartos. Su primer rebote. Entonces, de vuelta va a caer. Con rosado cae. Su segundo rebote va a ser igual acá. O sea, 3 cuartos más o menos va a ser por acá. Entonces, de vuelta vuelve a caer la pelota, la pelotita de billar, vuelve a caer. Y su tercer rebote va a ser igual a acá. Vamos a poner otro color. Un color, en este caso, es la altura. Su altura. Su altura. Y su altura. Ya, entonces en el primer caso, la altura le ponemos una altura, le ponemos una altura alto. El primero hay que ver, dice, calcule esta altura sabiendo que el tercer rebote alcanza una altura de 54. Entonces, el tercer rebote, advertimos, decimos que este es el primer rebote, segundo, y este es el tercer rebote. He soltado desde una altura, en este caso en esta altura h, lo podemos poner, ya que mucho x estamos poniendo, altura h. Entonces, acá la altura es de 54 centímetros. Entonces nos tenemos que darnos cuenta, queridos estudiantes, que si ese es h y dice está disminuyendo por cada rebote 3 cuartos de la altura anterior, entonces el primer rebote sería h, que es la altura de que soltamos, multiplicado por 3 cuartos. O sea, 3 cuartos lo va a hacer reducir la altura. Cerramos paréntesis. Eso quiere decir, queridos estudiantes, o sea, la altura que soltamos fue en la altura h. Pero el primer rebote, como está acá, el primer rebote está acá, es h por 3 cuartos, ya que ese es el dato. Entonces vamos al siguiente rebote, que es igual a h de los 3 cuartos. 3 cuartos. De los 3 cuartos. Pero estudiantes, 3 cuartos de los 3 cuartos, porque está diciendo por cada rebote va a disminuir 3 cuartos, 3 cuartos, 3 cuartos. Y con la misma lógica, tenemos que usar del 54. Entonces va a ser igual a h de 3 cuartos, de 3 cuartos, de 3 cuartos. Va a ser igual a 54. Voy a poner los paréntesis, o sea, está acá dividiendo, 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 dividiendo y dividiendo. Y además está multiplicando acá un puntito que está multiplicando. Ya, queridos estudiantes, una vez que se haya entendido el problema ya de los rebotes de la pelotita, con esa gráfica nos podemos dar cuenta que sí se puede entender mejor. Y ahora sí va a pasar a la parte de las ecuaciones donde se va a poder, en esa ecuación vamos a igualar a 54 y vamos a poder hallar h, ya que nos están pidiendo la altura en que fue soltado el objeto, calcular esa altura. En ese caso vamos a poner 54 con color azul. Va a ser igual una división acá, un puntito, otra división acá, otro puntito. Ya. Va a ser igual a h, que es la altura inicial, por 3 cuartos. A ver, 3 cuartos
¿correcto? De 3 cuartos por 3 cuartos. Ah, está multiplicando. Así se plantea este tipo de problemas, querido estudiante. Si tú sabías, si tú has podido apreciar, tiene una coherencia con el gráfico y vamos a poder operar. En este caso va a ser 3 por 3 por 3. 3 por 3 es igual a 9 y 9 por 3 me da, sale 27. En este caso sería 27. 27. Y ese H. Ahora sí, de ese 27, en la parte de abajo que es el denominador, sería 4 por 4 por 4. Ojo, pero no te olvides de mi semestral que empieza, si pides informes al 969-821-634, me ayudaría bastante dándole un like, suscribiéndote y compartiendo también. Ahora sí, la parte sería 4 por 4 por 4, que sale 16. 16 por 4, 64. Va a ser igual a 54. Ahora sí, como queremos hallar h, entonces tenemos que poner a un lado todos los valores y el otro valor, en el otro lado los números para poder simplificar. En este caso, nos podemos apreciar, podemos darnos cuenta que 27 multiplicado por 2, o sea, 27 por 2, me sale 54. En este caso, para poder ahorrarnos pasos, vamos a ese 54, sacarle 27 y ese 27 le sacamos 27 y nos quedaría de esta manera, ahora sí con el color morado, sacarle sacamos 27 sería 2 y acá sería 1. Acordémonos que 54 es 27 por 2. En este caso sería 54 por 2. Ya, ese número sí ya lo podemos multiplicar también mentalmente. 64 por 2, disculpa, 64 por 2 se puede multiplicar ya en una hoja aparte. 64 por 2 sería 128, 128 metros. Acordémonos que estamos hablando de altura y en esta altura se mide en metros. Entonces voy a pasar a borrar, queridos estudiantes, sin antes marcar A de avión. A este caso, este tipo de problemas tenías que saber interpretarlo. Aplicamos fracciones también y nos sale la respuesta. Eh, Espero que se haya entendido y no te olvides de mi semestral que estoy haciendo para el segundo examen del en el año de 2022. Sin más nada que decir, voy a pasar a borrar, queridos estudiantes. Espero que se haya entendido. Voy a borrar y pasamos a la última pregunta del recinto matemático. Última pregunta. A la 25. Dicen que las últimas son las más difíciles, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, vamos a resolver la 25. Dice, un tren de 120 metros de longitud demora. O sea, vamos a tener una pequeña imaginación, vamos a graficarlo como el otro problema. Vamos a poner que sea la pista, por ejemplo, esta línea grande que sea la pista, un tren de longitud 120. Entonces, con el color lila vamos a poner el tren, este es el tren, con su, ahí con su vapor, échale el vapor, un tren a vapor, digamos, 120 metros de longitud, se demora en pasar un puente de 240 metros de longitud de largo. 240 metros de largo. Entonces, el puente hay que ponerlo de color marrón. Ahí dice puente, no túnel. Ah, disculpen. Control Z. Entonces, que sea lo de morado, que sea el puente. Ya. Entonces, ahí donde hemos graficado, todavía no ni cruza el tren no cruza, ¿no? Dice, un tren de 120 metros de largo se demora en pasar un puente de 240 metros de largo en 6 minutos. ¿Cuánto es su rapidez del tren? Entonces, para que pase, primero tenemos que darnos cuenta que el tren tiene que haber pasado por completo. Entonces, este es el tren que pasa acá con su vapor de agua, tren a vapor.
Ya. En este caso, ahí ya pasó por completo. Entonces, en la parte de morado, ya pasó por completo. O sea, inicia ahí y pasa acá. Ahí ya pasó por completo. Esa parte no tenemos que tener dudas. Voy a poner los datos. Este vale 120 y el puente vale 240. Dos- a ver, disculpa, voy a borrar. 240. 240, sería 240 más 120. En total me sale 360. En total, el tren para que pase todo ha tenido que recorrer 360 metros. Metros. En 6 minutos, o sea, en ese tiempo, vacío el tiempo, le voy a poner 6 minutos. Ojo, pero está en minutos. 6 minutos. Y si está en metros y acá está en minutos, se tiene que pasar primero, si bien lo pasamos 360 a kilómetros, o ese 6 minutos lo pasamos a segundos para poder aplicar la famosa fórmula del MRU, que es distancia, es igual a velocidad por tiempo. Y como sabemos, esas unidades tienen que estar, si está la distancia está en metros, la velocidad, el tiempo tiene que estar en segundos y la velocidad en metros por segundo. Si la distancia está en kilómetros, el tiempo tiene que estar en horas y la velocidad va a estar en kilómetros sobre horas. En este caso, uno de esos dos tenemos que pasar a ciertas unidades para poder operar y lo más preferible, ya que las alternativas están en metros por segundo y no están en minutos, entonces sería 6, lo pasamos a minutos y sería de esta manera, 6 va a ser igual a 6 minutos, ¿no? Sabemos que un minuto que es igual, un minuto es igual a 60 segundos. O sea, si un minuto es igual a 60 segundos, no pasa nada, no altera nada. Luego, intencionalmente, para poder eliminar el minuto que está acá, con morado, el minuto que está acá lo elimino y me va a salir igual a 60 por 6 segundos. En este caso, 60 por 6 me sale 360 segundos. Ahora sí, vamos a aplicar la famosa fórmula del MRU, movimiento rectilíneo uniforme, que quiere decir distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. En este caso ya tenemos el tiempo que es la distancia, primero, 360, va a ser igual a la velocidad que le voy a poner con rojo por 360. Acá está en ese de segundos y 360 acá está en metros. Así nos damos cuenta que si tenemos un lado 360 y el otro lado 360 y se están multiplicando, acá va a pasar a dividir y se va a quedar igual a 1. Entonces, la velocidad, muy grande, me va a salir un metro sobre segundo. Un metro sobre segundo. Eso es lo que nos va a salir la velocidad. O sea, el tren para que pase esos 360 metros en 360 segundos ha tenido que ir a un metro por segundo constantemente. En este caso sale la alternativa B de barco, lo marco. Y antes de pasar, voy a pasar a borrar. Hay que tener cuenta que se aplicó distancia igual a velocidad por tiempo y las unidades hay que tenernos en cuenta para no poder, no confundirnos y que salga la respuesta. En este caso sale B de barco un metro por segundo. Voy a pasar a borrar y voy a pasar a las preguntas de cultura general. En estas preguntas de cultura general también vamos a tenerlo en cuenta, ya que en el examen de admisión que se realizó en el mes de, en el mes de febrero, en el mes de enero, se también tomaron cultura general. Vamos a pasar a resolver. Continuamos con las preguntas de examen de admisión. En este caso de cultura general.
hay que tener la primera pregunta. Dice, ¿estuvo al mando del ejército patriota en el batallón, en la batalla de Ayacucho? El que estuvo al mando de la batalla de Ayacucho fue Antonio José de Sucre. Pero si Simón Bolívar era el encargado, ya que acordemos que don José de San Martín se va del Perú y deja como encargo a don José de San Martín, a Simón Bolívar, disculpen. Pero acordemos que Simón Bolívar tenía enfermedades respiratorias, así que no pudo viajar a Ayacucho en el combate final que se realizó el 9 de diciembre. En este caso, su mayor hombre de confianza de Simón Bolívar, se podría decir, es Antonio José de Sucre. Y Antonio José de Sucre, en representación de Simón Bolívar, dirige la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre, dando como fin a la independencia del Perú, ya que el virrey de ese entonces firma el Tratado de Independencia del Perú y de todas sus colonias de América del Sur. Así que dando un gran, un gran alivio a las colonias ya que eran independientes. En este caso, la pregunta 26, ¿estuvo al mando del ejército patriota en la batalla de Ayacucho? Como damos cuenta, Simón Bolívar no pudo estar por problemas respiratorios, ya que Ayacucho también su clima es de altura y te afecta mucho los pulmones, te da soroche, y el encargado hombre de confianza es Antonio José de Sucre. Él fue el que dirigió en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre, en las pampas de la Quinoa. Actualmente hay un monumento, sería bonito que lo busquen, un monumento bien bonito, de mármol se podría decir. Nos vamos a la pregunta número 27. Fue el último virrey del Perú. En este caso, ese virrey firmó el Tratado de Ayacucho, la acta de la independencia del Perú. El virrey de la pregunta 27 es José de la Serna e Hinojosa. José de la Serna firma el Tratado de Ayacucho, ya que pierde y es capturado y es obligado, ya que él nunca no quería firmar. Y como José de la Serna era el virrey, era el representante del rey de España, como representante máximo acá en el Perú, si él firmaba la independencia, el rey de España tenía que admitir que Perú y sus colonias iban a ser independientes. En este caso, por eso siempre trataban de que José de la Serna firme el tratado, y el 9 de diciembre en la batalla de Ayacucho en la Pampa de la Quinoa logran firmar el tratado de independencia de Perú y de todas sus colonias. En este caso lo logra Antonio José de Sucre. En este caso la 27 sale José de la Serna e Hinojosa. Él fue el último virrey del Perú y no quiso dejar el virreinato, pero lo admitió en esa batalla. La novela Cien años de soledad de José Gabriel García Márquez relata la historia de la siguiente familia. Hay que darnos cuenta que la novela Cien años de soledad es una novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Es considerada esta obra de Cien años de soledad una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal. Eso tenemos que tenerlo claro. Así como una de las obras más traducidas y leídas en el español. Sus años de publicación, estamos hablando de 1967. El idioma está en un idioma español para las personas latinas que lo pueden leer. Su género era un género novela, medio religioso, realista mágico, alta fantasía. Se podría decir que una novela tipo ficción épica. Y para como cultura general, ya que estamos en esta pregunta de cultura general, esta novela ha ganado distintos premios. Ganó el premio Rómulo Gallegos, ganó el premio de Prix de Müller, pero más destacado por el premio Rómulo Gallegos. Ahora sí vamos a hablar sobre sus personajes. Sus personajes principales es José Arcadio Buendía. Es el patriarca de la estirpe y fundador de la principal ciudad de Macondo, José Arcadio Buendía. Después sigue Úrsula Iguarán. Es la madre y el eje de la familia Buendía.
De ahí sigue Amaranta Buendía, la única hija de José Arcadio Buendía y de Úrsula Iguarán. Después sigue José Arcadio, es el primer hijo de la familia Buendía. Y Rebeca Morielet es la hija adoptiva de Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía. Urellana es la segunda hija de José Arcadio Buendía y la de Úrsula Iguarán. En este caso, la pregunta dice, siguiente familia, relata la historia de la siguiente familia. Nos quedamos claro que relata a la familia de los Buendía. En este caso voy a marcar C de casa. La 28 de 100 años de soledad del premio Nobel colombiano José Gabriel García Márquez relata de la familia Buendía. Voy a pasar a borrar las alternativas y voy a bajar con la pregunta de actualidad. Así te vienen las preguntas de actualidad, te vino en el primer semestral del mes de enero del 2022-2. Dice, en la novela de El Lazarillo de Turner, el primero que se enseñó a Lázaro a ser un pícaro fue él. En este caso, nos tenemos que dar cuenta que El Lazarillo de Turner eh, y de su es una novela que gira en torno a Lázaro. Lázaro es un joven, es un niño ingenuo, se puede decir, que debido a las adversidades y complejidades que atraviesa el mismo joven, un niño, se convierte en un joven pícaro que lucha por sobrevivir. En el relato de la primera persona de Lázaro, cuenta una historia de su vida desde su infancia. O sea, estamos hablando de la infancia del niño Lázaro. Autor no se le atribuye autor anónimo, idioma España, español. Su país que está relatando es España. Es un género de novela, una novela picaresca, más conocida como novela picaresca. En este caso, este joven es, eh, que vivía solo, niño se podría decir, es un niño bastante mezquino. Hablando de sus amos que tenía, ya que el mismo niño era huérfano, uno de sus amos, se podría decir el primer amo y el que le enseñó a hacer, eh, ¿cómo se podría decir? El primer amo que tuvo fue el ciego, se podría decir. El ciego es el primer amo de Lázaro y es el más pícaro, es astuto, cruel, avaro, hipócrita y ciego. Ese conjunto de características era el ciego. ¿Y cómo trataba el ciego a Lázaro? Lazarillo aprende la mayor parte de enseñanzas de él, que luego le servirán para utilizarlas en el futuro. Trata muy cruelmente a Lázaro y y eso provoca que él luego se venga del ciego, ya que el ciego, a pesar de su discapacidad, como he dicho, es el primer amo de Lázaro y es el más pícaro, es el más astuto, el más cruel, el más avaro, hipócrita y ciego aparte. Luego Lázaro aprende y luego se venga de él. Y para culminar, el peor amo de Lázaro fue el hombre, fue bastante mezquino, fue el buldero, fue el amo más falso y el peor que trató a Lázaro. Su carácter es muy adulador, con lo que consigue vender, con lo que consigue vender bastantes bulas. Aunque si no lo consigue vender de esa manera, intenta engañar a las personas para comprarlas. O sea, le obligaba a vender al niño Lázaro. En este caso, como dice la pregunta, dice, en la novela de Lazarillo de Turner, el primero que ensaña a Lázaro a ser un pícaro fue él. El primer amo de Lázaro fue el ciego, el más hipócrita, que le enseñó a Lázaro y Lázaro aprende de eso y se venga. En este caso sale A de avión. Voy a marcar A de avión. Dice, ¿a cuál organismo pertenece la Comisión Internacional de los Derechos Humanos? La comisión, el organismo que pertenece a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos pertenece a la Organización de los Estados Americanos. 30 sale casa. La Organización de los Estados Americanos tiene como organismo
a la Comisión Internacional de los Derechos Humanos que vela por todos nosotros para que se cumplan todo lo que está escrito en las leyes. La pregunta 31. Epidemia trágica que azota principalmente la población más pobre del siglo XVII. En esta pregunta 31 sale la peste. La peste es la epidemia trágica que azota mayormente Europa por causa de la pulga de la rata, ya que la pulga de la rata transmitía la enfermedad a la rata y a pesar la pulga de la rata que paraba en las principales ciudades, contagiaba, picaba a las personas y ese veneno que ese picazón que te producía una enfermedad tan terrible que te llegaba a matar, te descomponía todo tu cuerpo, te, tu piel se volvía negra, por eso se llama la peste negra también, y no había cura, y mató a la gran mayoría de europeos. Fue una epidemia bien trágica que la solución, la solución para matar a esa rata y ese que causaba esa, una rata negra, era una rata grande, era otra rata. Ese es lo más anecdótico. Para matar esa rata que transmitía la pulga, era otra rata, era una rata de Asia, una rata más grande que se comía a la rata europea, una rata marrón, una rata marrón, así, esas ratas marrones de Asia, se comía a la rata negra de Europa y ya no transmitía la enfermedad que esa rata negra transmitía la pulga. Así fue lo más anecdótico de esta peste negra. Fue la solución de la rata de Asia, o sea que Asia también le debe a Europa, ¿no? Y acordémonos que las embarcaciones de Europa también transmiten las enfermedades, ya que la globalización entre los barcos se transmitía a gran rapidez entre toda Europa, ¿no? Y después de Asia, también los barcos que traían alimentos también traían las ratas que transmitían la misma enfermedad. Entonces es lo más anecdótico. De la rata de Asia mata a la raza europea y así acaba la epidemia de la peste negra. Esa es una anécdota. En este caso marcamos la peste. La 31 sale peste. Voy a pasar a borrar y nos vamos a las siguientes preguntas. Nos vamos a la pregunta número 32. Dice, el que descubrió el río Amazonas fue, en este caso no tenemos que dar cuenta quién descubrió el río Amazonas. Tenemos que darnos cuenta que a la llegada de los españoles europeos al Perú, trataron de descubrir lo que el Perú tenía, sus grandes minas, sus grandes culturas. Y en ese caso, en 1542, Francisco de Orellana, al frente de unos 70 hombres, llega a cabo la primera exploración del Amazonas, pero tras sufrir todo tipo de penalidades, ya que no tenía tantos derechos, no tenía el derecho de descubrir ciertos lugares, ya que eso pertenecía a los encargados ¿cómo se llama? Del descubrimiento a Francisco Pizarro y a sus demás, pero Francisco de Orellana recibe todo tipo de penalidades, a excepción la expedición, pero al final la expedición fue un éxito, ya que bautizó con ese nombre el río más caudaloso del mundo, Amazonas, que cruza toda América de lado a lado, después de haber sido el primer europeo en navegar hasta su desembocadura. Fue el primer europeo en navegar de lado a lado. En este caso sería Francisco de Orellana. Marcamos casa. Dice, vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué año el Perú presenta ante la Haya la demanda contra Chile para determinar la limitación marítima de los estados, de los dos estados? Acordémonos que Perú tenía un conflicto pendiente con Chile por
en el sur, por una parte del mar, ya que Perú decía que le pertenecía a él y Chile le pertenecía a él. Y entonces llevaron ese conflicto a la Corte de la Haya. Y en el año 2000, 2008, en el segundo gobierno de Alan García Pérez, se lleva a cabo esta demanda a la Corte de la Haya para que ellos lo resuelvan diplomáticamente, ya que si no lo llevaban podría haber un gran conflicto donde iba a haber derrame de mucha sangre y muchos muertos. Por eso se llevó de la manera diplomática a la Corte de la Haya, aquí en Europa, para poder darle solución de una manera diplomática y ahorrar la vida de varios inocentes. ¿Y qué es lo que llegó a la conclusión la Corte de la Haya? El fallo, se dice, de la Corte de la Haya sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú es una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero de 2014. En el gobierno, yo recuerdo, en el gobierno de Ollanta finaliza y la Corte Internacional de Justicia el 27 de enero dicta y separa los límites del mar de Perú y el límite del mar de Chile, entre la República de Perú y la República de Chile. Entonces, inicia en el gobierno del segundo gobierno de Alan García Pérez y finaliza el 27 de enero de 2014 con el gobierno de Ollanta Tazo. En este caso, marcamos avión 23, avión. Nos vamos a la siguiente pregunta, número 34. Dice, ¿cuánto tiempo duró el gobierno del primer presidente del Perú? Ojo, estamos hablando del primer presidente del Perú. No hay que considerar a los libertadores, don José de San Martín, sino a los presidentes ya elegidos de manera democráticamente. En este caso, el primer presidente fue José de la Riva Agüero, un limeño militar que tenía familia adinerada, se podría decir. Gobernó desde el 28 de febrero de 1823 al 23 de junio de 1823. Prácticamente gobernó meses. Por eso, en la 34, todas las alternativas están en meses. Si gobernó de febrero, marzo, abril, mayo, junio, gobernó 4 meses, era un militar. ¿Y por quién es derrocado? Por otro militar, por José Bernardo de Tagle, otro limeño, otro militar. Y él también gobernó meses, de junio a noviembre. Acordémonos que en los primeros presidentes siempre habían conflictos y eran militares, el primer militarismo. Había muchos conflictos de quién gobierno, yo gobierno. Y acordemos que los militares que se asignaban como presidente tenían que ser los que participaron en la independencia del Perú, por como peruanos que lucharon por la independencia. Entonces nos quedamos como el primer presidente del Perú fue José de la Riva Agüero, que duró 4 meses, del 28 de febrero de 1823 al 23 de junio de 1823, un militar de familia adinerada. Marcamos 4 meses. Nos vamos a la última pregunta de cultura general. Vinieron 10 preguntas de cultura general. Vamos a borrar esta parte. Listo. Dice, ¿cuál fue, fue la primera novela escrita en máquina de escribir? Hay que darnos cuenta, en máquina de escribir, dice. Pero acordémonos que la primera novela escrita por la imprenta fue la Biblia. La Biblia fue la primera, no novela, ¿no? Sino libro sagrado escrito más difundido. Pero en este caso nos está preguntando la primera novela imprenta, en este caso en 1874, de acuerdo a una carta elaborada por el mismo novelista, adquirió una máquina
Romenig-Tong II, esa era la marca, con la cual transcribió los manuscritos originales de Las aventuras de Tom Sawyer y fue la primera novela datada escrita en máquina de escribir. Esta novela está basada en unos recuerdos, en sus recuerdos al crecer en Aníbal, en el Mississippi, en los años 1840. En este caso, sale la alternativa, Las aventuras de Tom Sawyer. Marcamos. Y nos vamos a las siguientes preguntas de conocimiento y de cultura general. Nos vamos a la pregunta número 36. Dice, ¿quién se le denomina el brujo de los Andes? En esta alternativa, el brujo de los Andes se le denomina a Andrés Avelino Cáceres. En la batalla que se realizaron con Chile en la Guerra del Pacífico, el, el que puso la resistencia, el militar que puso más la resistencia fue Andrés Avelino Cáceres, ya que ya tenían tomada la parte del mar los chilenos y la parte de la costa y llegaron hasta Lima, pero en la parte sierra, el que defendía, el militar encargado de defender esas zonas, en representación del Perú, fue Andrés Avelino Cáceres, ya que los chilenos lo llamaron el brujo de los Andes porque Andrés Avelino Cáceres, siendo ayacuchano neto, viviendo en la parte Sierra Sur, conocía toda la parte de los Andes y se escondía, sabía dónde esconderse, sabía dónde meterse para enfrentar a los chilenos. Y ya que conocía todos esos atajos los chilenos, no tener tanta conocimiento de los Andes peruanos, se atarantaban y caían en las emboscadas del militar, del mariscal Andrés Avelino Cáceres. Por eso los chilenos lo denominan el brujo de los Andes. Además, Andrés Avelino Cáceres sabía dos idiomas, sabía el español y el quechua, así que se relacionaba bien con los campesinos que estaban en esa zona, ya que se hablaba el mismo idioma y compartían la información, los lugares estratégicos donde se encontraban los chilenos, sus puntos débiles, sus puntos más fuertes, y así, con ese doble idioma que tenía, pudo vencer en grandes batallas en la parte de la sierra. Vamos a la pregunta número 37. ¿La Segunda Guerra Mundial inició en 1939 y termina en el año? La Segunda Guerra Mundial inicia en 1939 con la toma del país de Polonia y termina en el año 1945, ya con la URSS por la parte de la derecha y Estados Unidos y todos los aliados por la parte de la izquierda rodean a Alemania y termina la Segunda Guerra Mundial en 1945. Marcamos 37, avión. A la 38, el Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh se encuentra en el departamento de... El Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh se encuentra en el departamento de Huánuco. Se dice que esas manos cruzadas, te dicen que historiadores, que esas manos cruzadas representan a la armonía entre los hombres y la naturaleza, ya que el templo de Kotosh en el antiguo Perú se comunicaban por simbolismos, por señas. En este caso sería Huánuco. Marcamos 38 dado. Pasamos a borrar y nos vamos a la 39 y 40. ¿Borramos? El Tratado de Tordesillas, firmado el 7 de junio de 1945, fue un acuerdo territorial entre los siguientes reinos. El Tratado de Tordesillas, una breve, consistió en el convenio de una línea de demarcación, siendo esta la que tiene sus extremos en ambos polos geográficos
que se dividían entre España y Portugal el territorio de América del Sur y América del Centro. En este caso, el Tratado de Tordesillas trata de la repartición de los países de España y de Portugal. Marcamos C de casa. Vamos a marcar C de casa. Era el mensajero personal del Inca, que utilizaba un sistema de postas para entregar mensajes u objetos. Fundamentalmente transportaba la información en los quipus, que había sido elaborado por los quipucomayoc. En pocas palabras, eran como los carteros de la realeza inca. En pocas palabras, los carteros de la realeza inca que repartían eran los chasquis, eran como unos corredores jóvenes, ya que tenían que ser jóvenes y tener la resistencia de correr por los caminos reales de los incas. Eran caminos especiales que hicieron los incas y tenían que ser jóvenes para resistir las grandes alturas, la grandes, los grandes cambios de clima. Llevaban los mensajes y recados en el sistema de correo del Tahuantinsuyo, desplazándose a la carrera de una posta a la inmediata siguiente. Era el mensajero personal del Inca que utilizaba un sistema de postas para entregar mensajes u objetos. Los chasquis se encargaban, esa era su labor del chasqui. En este caso, la pregunta es chasquis. Marcamos la pregunta. Chasquis, letra B, barco. Con mi lápiz, barco. Y paso a borrar y me voy a las preguntas de la educación cívica. En educación cívica, la 41, no es una función de las Fuerzas Armadas garantizar nuestra independencia, garantizar nuestra soberanía, garantizar nuestra integridad territorial o garantizar nuestra seguridad ciudadana. Las Fuerzas Armadas te están diciendo, ojo, no es una función de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas sí garantizan nuestra independencia, ya que si alguien, hay un revoltoso, hay un grupo paramilitar, las Fuerzas Armadas van a hacer defender la soberanía democrática del presidente y hacer valer sus derechos del presidente actual. Garantizar nuestra soberanía, claro que sí, garantizan el gobierno de la democracia del presidente, las Fuerzas Armadas, garantizan nuestra integridad territorial, claro que sí. Si un país extraño quiere invadirnos, las Fuerzas Armadas tienen que sacar cara y representar al país y dar la cara por esos invasores que quieren apropiarse de nuestros territorios. En ese caso, las Fuerzas Armadas tienen esa labor de cuidar también las partes, ¿cómo se llama? Limítrofes del Perú. Así que ni un país puede invadir nuestro territorio, ni nosotros tampoco podemos invadir porque nos ganamos conflictos. En este caso, garantizar nuestra seguridad ciudadana, el que garantiza nuestra seguridad ciudadana es la Policía Nacional del Perú. Fue creada especialmente para garantizar nuestra seguridad ciudadana y separar de las Fuerzas Armadas del Perú, que garantiza nuestra soberanía, nuestra integridad territorial y nuestra independencia. En este caso sale de dado. Marco, lo subrayo mejor, dado. Me voy a la pregunta número 42. ¿No es cierto que? Leamos la pregunta número 42. El presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la PNP. Exacto. El presidente es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y el PNP. Si las Fuerzas Armadas, un soldado, comete una matanza, un abuso, el presidente del Perú tiene que sacar la cara y representar ese abuso que ha dado y ser responsable de los crímenes que está haciendo ese personal militar o ciertos grados, ya que el presidente es el encargado supremo y es el encargado que tiene que sacar la cara por los delitos que cometan las policías y las Fuerzas Armadas. Lo leemos la pregunta número B. ¿El presidente de la República otorga los accesos de generales y almirantes? ¿Ascensos? Claro que sí, el presidente de la República es el que otorga los ascensos, ya que es el jefe supremo, también asciende
a los militares que ve que tienen mayor desempeño en ciertas cualidades y los asciende. Esa es una labor del presidente de la República, ascender. Nos vamos a la pregunta número C. ¿Solo la Fuerza Armada y la PNP pueden poseer y usar armas? Eso sí es cierto. Solo las Fuerzas Armadas y la PNP pueden usar armas. Las Fuerzas Armadas incluye a las fuerzas a los de la tierra, al mar y a los de los cielos, a la Fuerza Aérea, Fuerza Marina y el Ejército del Perú. Eso, la unión de todos ellos es la Fuerza Armada. Y la PNP es lo que cargan los policías en las comisarías y resguardan el orden interno. Son los encargados de usar el arma. Y las personas que sacan por X motivos licencia para portar armas son casos extremos, casos independientes. Nos vamos a la siguiente pregunta. En caso de delitos, los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP pasan a la Corte Suprema. Ojo, en caso de delito, los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP pasan a la Corte Suprema. En este caso, esta sería la que no es cierta, ya que el que pasa a ser cuestionado va a ser el presidente por los delitos que cometan las Fuerzas Armadas y la PNP. En este caso, dado es la incorrecta. Marcamos dado y nos vamos a la pregunta número 43. La norma jurídica de mayor jerarquía es, se está preguntando, la norma jurídica que tiene la mayor jerarquía. El Código Civil, la Constitución Política, los acuerdos de convivencia y la ley orgánica. En este caso, vamos a ver, en este caso, ¿qué es el Código Civil? El Código Civil es un conjunto de normas legales unitario, sistematizado y ordenado sobre el derecho privado. Por lo tanto, se trata de un texto legal que regula las relaciones civiles entre las personas. El Código Civil es un texto legal que recoge las normas sobre el derecho privado de forma ordenada. Ese es el Código Civil. Ahora nos vamos, ¿qué es la Constitución? La Constitución vigente de la República del Perú es es la ley máxima donde rigen las demás leyes y se tiene que respetar en una democracia. En la democracia tiene que regirse siempre lo que dice la Constitución política. En este caso, paso a la siguiente pregunta. ¿Qué son los acuerdos de convivencia? Los acuerdos de convivencia son actitudes y acciones específicas que los integrantes de la comunidad escolar conviven en llevar a cabo con el objeto de crear un ambiente de convivencia positivo, idóneo para el aprendizaje. Son acuerdos de convivencia. Nos vamos a la siguiente pregunta que dice, nos vamos a la siguiente alternativa, dice que las leyes orgánicas se caracterizan principalmente por ser necesarias desde el punto de vista constitucional para regular algunos aspectos de la vida social y suelen ser vistas como un puente intermedio entre las leyes ordinarias y la Constitución por el correcto funcionamiento de la institución del Estado. En este caso, los acuerdos de convivencia, Código Civil, la Constitución Política es el que tiene el mayor rango, la mayor norma de mayor jerarquía. En este caso vamos a marcar la C de casa. No vamos a la pregunta número 44. En nuestro país el voto es personal, igual, libre y secreto y obligatorio. ¿Hasta qué edad uno puede votar? Es hasta los 70 años. Uno puede dar su voto. Marcamos 70 años. Nos vamos a la siguiente pregunta número 45. ¿El Poder Ejecutivo lo preside? En este caso nos está preguntando por el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo preside el Congreso de la República, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la República o el defensor del pueblo. El Poder Ejecutivo lo preside el Congreso de la República. El Poder
disculpen, el Poder Ejecutivo lo preside el Presidente de la República, el Poder Legislativo lo preside el Congreso de la República y el Poder Judicial lo preside el presidente del Poder Judicial, de la Justicia, el Tribunal de Justicia. En este caso, la alternativa es el Presidente de la República tiene el poder, es el encargado que preside el Poder Ejecutivo. Ahora sí, nos vamos a la pregunta número 46, que dice así: los son áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o comunidad de flora y fauna, la formación natural de interés científico. Y no te olvides de, queridos estudiantes y alumnos, la preparación exclusiva para el examen de Censico 2022-2, semestral intensivo 2022-2, 50% teoría y 50% práctica. Informes al WhatsApp 969-821-634. Así que continuemos. Nos vamos a la pregunta de geografía del Perú y del mundo. Y dice así: los son áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o comunidad de flora y fauna, las formaciones naturales de interés científico. En este caso, en la 46 nos están diciendo flora y fauna de carácter científico y nos dan alternativas. Pero hay que enfocarnos en los santuarios nacionales. Los santuarios nacionales son áreas donde se protege con carácter intangible el hábitat de una especie o una comunidad de flora o fauna, así como las formaciones naturales de interés científico y paisajístico. Esos son los santuarios nacionales. En esta clave sale casa, santuarios nacionales. Nos vamos a la pregunta número 47. Las centrales hidroeléctricas del Gallito Ciego y Curumuy están respectivamente en las cuencas del... La central hidroeléctrica del Gallito de Ciego se encuentra en la cuenca del Jequetepeque, en Cajamarca, y Churumuy está ubicada respectivamente en Chira, en Piura. En este caso sería Jequetepeque, Cajamarca, y Chira, Piura. Marcamos B de barco. Nos vamos a la pregunta número 48 y dice: el río más largo de Europa es, y nos dan las alternativas. El río más largo de Europa es el Volga, es el río más largo de Europa. Nace entre las colinas entre Moscú y San Petersburgo y desemboca en el mar Caspio. Tiene una longitud aproximada de 3.690 kilómetros y una caudal medio de 8.000 metros cúbicos sobre segundo. Es el más caudaloso de Europa, el río Volga. Marcamos barco. Nos vamos a la pregunta número 49. ¿Cuántos continentes hay en la Tierra? Los continentes que hay en la Tierra son ¿cuántos continentes hay en la Tierra? 5, 4, 3, 2, 1. Esta pregunta sí no era tan complicada. En el continente de Perú solamente hay 5 continentes, que son América, que equivale a América del Norte, América Central y América del Sur, es América nomás. Europa, que es Europa del Este y Europa del Oeste, o Europa nomás. Asia, África y Oceanía. En Oceanía está Australia, Nueva Zelanda. En Asia está China, la India, mismo Rusia. Rusia pertenece también a Rusia con Asia. Y Europa también está Francia, Alemania, Inglaterra. África está Turquía, Egipto, Ghana. Y América del Sur está Perú, Chile, Bolivia, Estados Unidos, Canadá, Haití, República Dominicana. En ese caso son 5 continentes. Dice, es el planeta más liviano. En este caso sale Júpiter. Es un planeta gaseoso donde abundan los gases como el metano, el CO2, entre otros. Marcamos A de avión. Y con eso estaríamos acabando con las preguntas. Así que si me puedes ayudar, si no me puedes ayudar con mi Yape o con el PLIN o con la cuenta de ahorro 562 12 70 874 para poder seguir resolviendo los próximos exámenes de la Censico.
y poder contribuir con esta comunidad tan linda de estudio. Te dejo mi Yape, te dejo mi Plin, mi cuenta de ahorros, o si no también suscribiéndote, comentando, dándole like, me ayudaría bastante también de esa manera para poder seguir creciendo en esta linda comunidad donde comparto mis enseñanzas con ustedes, queridos estudiantes. Y sin más nada que decir, muchas gracias por todo y espero que sigan estudiando y sigan aprendiendo cada día más. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.